Seguimos debatiendo de la actualidad de estos últimos días, marcada por supuesto por los resultados electorales del pasado domingo. Llega la hora de asumir responsabilidades, la hora del mea culpa. Ayer el presidente del Gobierno en funciones, Rodríguez Zapatero, anunciaba el Congreso del Partido Socialista Obrero Español para el próximo mes de febrero. Estas eran sus palabras. La Comisión Ejecutiva ha decidido convocar el Comité Federal para el próximo sábado y propondrá a ese Comité Federal la celebración de un Congreso ordinario del Partido Socialista, previsiblemente para la primera semana del mes de febrero. Previsiblemente porque estamos cerrando exactamente las fechas. Es lo que procede, es lo que corresponde, que el partido afronte una nueva etapa, que la democracia y los compañeros diseñen el proyecto para el futuro de los próximos años y que lo hagan, como siempre en el Partido Socialista, con toda la libertad y con todo el sentido de la responsabilidad. Sí, cómo no. Con toda la libertad, ha dicho Rodríguez Zapatero. ¿Eso supondría entonces que habría primarias? O supondría que igual ahora la tienen y que antes no la tenían. No tiene mucho sentido. Vamos a ver. Que no me quiero meter mucho con Zapatero porque es un hombre derrotado. Y a mí las personas derrotadas no me gusta criticarlas excesivamente. Y porque además sería bastante injusto. Es decir, no es el único culpable. Zapatero ha sido presidente del Gobierno y sigue siendo secretario general de un partido que ha aplaudido todas y cada una de sus decisiones. Es decir, el fracaso de Zapatero es el fracaso de todo el Partido Socialista, tanto a nivel nacional, como a nivel autonómico, como a nivel local en todos los pueblos de Galicia. Sí, efectivamente, necesitan un congreso cuanto antes mejor para refundar un partido que está absolutamente masacrado. Arturo, ¿tú consideras que Pérez Rubalcaba está legitimado como para dirigir ese futuro del Partido Socialista? Bueno, yo creo que Pérez Rubalcaba no estaba legitimado ya para ser candidato, o sea, que tal como de su procedencia y todo lo que tenía encima de su coparticipación, como decía Alfredo, en todas las decisiones del presidente Zapatero y todo aquello que nos llevó al desastre actual español, no tenía que haberse presentado, él debía haber dejado paso a alguien que no estuviese contaminado con este planteamiento. Como suele suceder ahora en un proceso después de unas derrotas, pues va a haber esa libertad, lo diga Zapatero o no lo diga Zapatero, es decir, ahora va a ser un, diríamos, imposición o lucha de todos los sectores para ver quién puede realmente ser mayoritario frente a los demás, porque no va a haber ninguna mano que pueda condicionar. Es que esto, la situación en que se está el PSOE en este momento, no hay un líder que diga tenéis que hacer esto porque lo mando yo, sí, sino que han fracasado todos. Claro, todo lo que salga ahora, pues hará lo que le parezca y todos empezarán a buscar diríamos, la influencia dentro de su propio territorio, tanto los varones locales como el resto de los dirigentes locales del Partido Socialista, a buscarse sus apoyos para presentarse en Madrid. Yo siempre decía antes que cuando Rubalcaba se postuló para ser presidente, pudo hacerlo porque no había expectativa de que iban a ganar. Si hubiese expectativa, habría muchos más candidatos y se hubieran celebrado primarias. Y en este caso, pues pasa lo mismo. Como ahora hay expectativas de hacerse con la Secretaría del Partido Socialista, pues van a salir muchos candidatos. Muchos candidatos. Ana, ¿tú crees que una de las candidatas es Carmen Chacón, que se había presentado, ¿no?, como posibilidad de alternativa a Rubalcaba? ¿Se plantea ahora como posible alternativa, a pesar de que los resultados en Cataluña han sido desastrosos, no le avalan en absoluto? Yo creo que los resultados en el conjunto de España han sido malos en todas partes. Han sido malos en el País Vasco para Patxi López, han sido malos en Cataluña. Por primera vez Convergencia ha superado al PSC en unas elecciones generales, aunque ella se justifica con que en Barcelona
donde la cabeza de lista se ha mantenido, la verdad es que Convergencia y Unión, a pesar de todos los recortes que se están haciendo en el gobierno, se ha visto reforzado por los electores. Con lo cual yo creo que en este momento hay una situación muy abierta, el partido está roto y en este momento yo creo que puede pasar cualquier cosa. Lo que más sorprende, una de las cosas que a mí me ha sorprendido, es la total falta de autocrítica de Rubalcaba, cuando comparece ante los medios de comunicación, y está claro que él ha sido la cara de esta campaña y que los españoles le han dicho no. Ha perdido 4,5 millones, ha perdido 59 diputados en el Congreso, ha perdido 40 senadores y, sin embargo, lo único que transmite la noche electoral es, bueno, voy a pedir que convoquen un Congreso. Y yo creo que Zapatero, con estas declaraciones, ha dado un golpe en la mesa. Ha dicho, bueno, yo dejé a Rubalcaba que no hiciese primarias, hemos terminado como hemos terminado, ahora en este momento es necesario abrir un proceso de primarias y no una gestora u otros intentos, porque Rubalcaba lo que ha demostrado en todo este tiempo es su alergia a cualquier tipo de elección democrática dentro del partido. Entonces, en este momento yo creo que está todo muy abierto para hablar de candidatos y lo que viene es un proceso de navajazo y casi de sálvese quien pueda. Nos ha llamado la atención precisamente, a mí me llamó la atención, supongo que a muchos comentaristas, periodistas les ha llamado la atención la imagen que transmitía Rubalcaba cuando salió rodeado de militantes anónimos, ¿no? Y no había, creo que estaba la jefa de la campaña, Valenciano, que se apartó directamente, salió de plano, ¿no? Creo que es esa imagen que podemos ver en las imágenes que nos pone el realizador, donde está rodeado de mujeres, ¿no? Militantes anónimas. Era una sensación de que estoy solo ante la adversidad, ¿no? La derrota siempre es huérfana. ¿Cómo? La derrota siempre es huérfana. Pero bueno, él también había escondido a Zapatero en toda la campaña. Claro. No pretenderá, después de haber escondido la precampaña y campaña a Zapatero, ahora que pierdo, que me acompañe. Pero José Blanco es un hombre fuerte dentro del partido y ha sido candidato, sin embargo, esto no le acompañó. Claro que igual Rubalcaba no quería que le acompañara a Blanco. José Manuel, tu opinión. Mi opinión sobre el proceso. Sí, sobre este proceso que empieza hoy, ¿no? Ha empezado hoy con el anuncio ayer de Zapatero, durará hasta febrero, paralelo también a un proceso de formación de gobierno, evidentemente, que nos va a llevar a 2 meses en los que va a haber muchísima actividad política en ambos partidos, ¿no? También hay Congreso del Partido Popular en febrero. O proceso, como ben decía agora mesmo Ana, vai facer que xurdan 1001 navallazos, non? Moitas intrigas. Hai destacados dirixentes que decían, sin máis lonxe, hoxe pola mañá, en unha entrevista, Josep Borrell, que para algo tamén foi líder do partido, decía que era ilóxico que se provocara esa aceleración de arreglar unha situación que podía pecharse en falso, non? Pero é ben certo que eu creo que non lles quedaba máis remedio que apurar a convocatoria de un congreso, porque a situación de debilidade na que se atopa o PSOE é tremenda. Lóxicamente o PSOE vai camiño dunha refundación, non diría eu tanto como a algúns colegas que levo escoitando desde a noite do domingo, de que algúns aventuraban en distintas tertulias televisivas e radiofónicas, de que o PSOE podía estar tras o descalabro electoral, incluso no descalabro do propio partido. Eu penso que un partido con toda a historia que ten o PSOE, pois é moi difícil que vaya a darse, pois eso, unha escisión ou unha fragmentación en distintos pequenos partidos socialistas en comunidades autónomas. Nin se pode comparar ao que sucedeu no seu día con UCD, non? Esa descomposición, como dice tamén moi ben o noso colega Alfredo, que a derrota sempre é orfa, pero penso que non chegaría a iso. Agora, o que sí é certo, quen vai liderar o proceso? Pois eu penso que é moi difícil. Vai haber, tamén hoxe Tomás Gómez, vai haber xente, pediu primarias, vai haber xente da vella guardia, como podían ser Pachi, digamos, do equipo actual, Pachi López ou Fernández Vara. E que pasa con José Bono, non? Que pasa con José Bono? Bueno, José Bono eu estou convencido, bueno, e tamén en distinto... Además nos ha presentado a las elecciones y es el único que puede decir, no he perdido las elecciones, porque nos ha presentado. É que realmente, eso que estás apuntando, Diana, bueno, por aí circulan distintos confidenciais de que foi unha artimaña del e que incluso hai algún grupo mediático
máis ben posicionado, posicionado á dereita, que pode provocar, pode intentar o asalto, de todos xeitos eu penso que, bueno, non por moito apoio mediático que teña, penso que sería difícil que puidera prosperar. De todas formas, cuando se abre unha veda deste estilo, que la lucha interna es brutal. Tremendo. Y mucha gente está esperando a que los líderes que han estado hasta ahora se debiliten, porque es entonces cuando entran a saco. Es decir, que el mayor castigo que pueden recibir los líderes socialistas, igual que en otro partido, es de su propio partido, que van a estar esperando a vamos a ver, lo sepultamos y sacamos otra gente, y va a haber una auténtica, diríamos, revolución, en el sentido de que los que han estado un pouco machacados van a intentar salir e machacar a los outros. Eu que si creo que non están legitimados nin Rubalcaba nin Chacón para optar a ser os líderes dun partido, tras os resultados que obtiveron os dous, porque tamén, como dices tú, Ana, o resultado de Chacón en Cataluña é absolutamente nefasto, é dicir, xa se llevía no seu propio semblante, históricamente. Es la primera vez que el PSC pierde las elecciones, pero ademais do xeito en que as perden, ¿no? Entonces eu penso que é difícil. El PSOE siempre en sus congresos da sorpresas, porque recordemos cómo fue la elección de Zapatero en aquel momento y cómo fue aquel proceso de búsqueda de apoyos. Había un candidato que parecía más o menos claro, que era Bono, y José Blanco, que era el lugarteniente de Zapatero, se dedicó a recorrer todas las federaciones socialistas buscando a los enfadados. Entonces voy a unir a todos los enfadados, especialmente la Federación Socialista Madrileña, que siempre ha habido muchos críticos, y busco a todos los que estaban en contra del aparato, y de ahí surgió un secretario general como Zapatero, que yo creo que en aquel momento fue una sorpresa tanto para el PSOE como para... ¿Tú crees que ese papel lo va a hacer ahora Gómez? Tomás Gómez. Yo creo que Tomás Gómez, después de haber perdido también el Congreso, ha quedado en una... Perdón, después ganó el Congreso, pero no tuvo el apoyo, quiero decir, quedó en una situación debilitada, perdió las elecciones. Entonces no ha quedado con fuerza, aunque en esa primera etapa sí consiguió despuntar y hacerse conocido, le pegó una paliza a Esperanza Aguirre impresionante. Pero internamente, sí, pero unha cosa que lle pegue Esperanza Aguirre, pero outra internamente, eu penso que internamente Tomás Gómez fortaleceuse con ese triunfo ante todo o aparachi socialista naquel momento, Rubalcaba, Trinidad Jiménez e demais. José Manuel, lo importante no es ganar congresos, es ganar elecciones. Yo creo que lo importante es eso, no ganar congresos, ganar elecciones. Y él ha ganado un congreso, pero ha perdido las elecciones. Pero ganar Esperanza Aguirre sabemos que era absolutamente improbable. Es decir, é como ahora o de Rubalcaba, diría máis, Rubalcaba sabíamos que iba a perder as eleccións, por moito dicir. Inda que houbera feito unha campaña ben feita, non como que fixeron, que a mí me parece que ten 1001 lagunas de comunicación, de marketing político, é dicir, sin ir de gran entendido, pero creo que calquera de nosotros, si nos levan a dirixir esa campaña, habría cousas que son de caixón que, digo, a campaña do PSOE, que non utilizarías, empezando polo seu propio eslogan, que sabedes que foi moi cuestionado, aquilo de pelea por lo que queres, pelexa por lo que queres, que parece que non é moi axeitado, non, para pedir un voto cando estás falando de confrontación. Pero dito eso, ves, sabendo que Rubalcaba iba a perder as eleccións, todos o tiñamos clarísimo, porque é un damnificado que iramos que non de Zapatero, pero perdóname, termino o meu argumento. Iba a dicir, eu creo que Rubalcaba sí que hai que valorarlle, vale a redundancia, a valentía que tuvo a hora de presentarse, e incluso, eu diría, a xenerosidade que tivo para facelo, pero ao mesmo tempo, eu sí que tamén digo, creo que tiña que haber presentado inmediatamente a dimisión á noite electoral. Tomás Gómez es un político que también está fracasado, porque no solamente es que no ganara con Esperanza Aguirre, sino que perdió respecto a anteriores convocatorias electorales. Es decir, Tomás tuvo menos escaños que los que había tenido su predecesor. Esto hecho un comentario sobre el ascenso de Zapatero muy interesante para evitar en el PSOE que se vuelva a repetir. Uno de los apoyos de Zapatero fue Tamayo. Fue Tamayo, luego cuestionado. Fue el apoderado de Zapatero en el Congreso, el que se quedó toda la noche custodiando los avales del Congreso de Zapatero, y una persona, además, Tamayo, a la que José Blanco metió en las listas de Madrid en contra de Rafael Simancas. Es decir, en Madrid la Federación Socialista Madrileña no quería a Tamayo porque estaba investigado por el Comité de Ética del partido, y Blanco fue el que metió a Tamayo en las listas en Madrid.
Pero es que Blanco, al parecer, nunca ha sabido elegir bien sus compañeros de viaje, como se demuestra con su reciente compañía de gasolinera y todo lo demás. Sí. Pero le pasó eso con Tamayo. Bueno, si os parece, nos venimos a Galicia, porque evidentemente las consecuencias electorales a nivel nacional también tienen una repercusión muy importante aquí en Galicia y sobre todo en el Partido Socialista de Galicia. Ayer el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, insistió en acallar absolutamente los rumores acerca de un posible adelanto electoral para aprovechar los buenos resultados y evitar el desgaste natural de su gobierno si acaba la legislatura. Escuchamos lo que decía Alberto Núñez Feijóo. Creo que o mandato dos galegos, o mandato das galegas é que se siga gobernando. A miña idea, creo que intentei explicala, é cumplir o mandato, e a miña idea é ser o presidente da Xunta ata que finalice a legislatura. Non teño máis aspiracións desde o punto de vista de presidente de Galicia. O meu compromiso é clarísimo, xestionar a Xunta de Galicia por mandato dos galegos, e como presidente da Xunta de Galicia a máxima aspiración que tiña era que Mariano Rajoy fora presidente do goberno. A partir de aí, que non son sin embargo, en el Partido Socialista de Galicia siguen creyendo que ese adelanto electoral se va a producir. Y hay en este momento, bueno, después de la reunión de ayer de los socialistas en Santiago de Compostela para valorar las elecciones, los resultados, hay tensión, hay mucha tensión en el Partido Socialista de Galicia con respecto a la designación del candidato a la Xunta de Galicia. Por ahora ha sido el secretario general, el secretario de organización, quien ha hecho el mea culpa, lo hacía ayer por la tarde en Santiago. Esto es lo que decía. Segundo a conclusión que se puxo de manifesto foi a obvia perdas en paliativos que recibeu o Partido Socialista e que non podemos calificala de outro xeito máis que unha perda en certa forma histórica, posto que son os resultados peores do Partido Socialista e, polo tanto, así os asumimos como preocupación, a verdade, polos resultados obtidos, pero, repito, coa esperanza de que eses votos son recuperables e, por tanto, de nos depende recuperalos. Bueno, eu empecé a executar. Bien, parece que hay descontento entre algunos dirigentes del Partido Socialista con Pachi Vázquez. Hasta ahora el rival siempre que se ha planteado a Pachi Vázquez ha sido Pepe Blanco. Hubo mucha rumorología en cuanto a que si se venía a Galicia y se presentaba como candidato a las próximas elecciones autonómicas. Alfredo, ¿tú crees que Pepe Blanco está en condiciones de asumir el liderazgo en Galicia y de presentarse a las próximas autonómicas? En absoluto. Vamos a ver, hay una anécdota que para mí define lo que está pasando en este momento el PSOE. En un pueblo gallego del interior, un ciudadano deposita su urna, está su voto en la urna, y es un voto al PSOE rodeando una rodaja de chorizo. No, cuidado, no, o sea, esa imagen justa o injusta representa lo que pueden pensar muchos ciudadanos de José Blanco después de lo que pasó con el asunto de la gasolinera y sus relaciones ilícitas con Jorge Dorribo, y también, por otra parte, la situación personal del secretario general del partido, que, como todos sabemos, se remodeló la casa engañando al fisco de su ayuntamiento, una situación que incumplía las normativas urbanísticas, que luego tuvo que legalizarlo, lo negaba, etcétera, etcétera. En fin, una situación que es muy lamentable en un cargo público que intenta representar a todos los ciudadanos, porque lo primero es la honradez y el cumplimiento de las leyes por parte de los políticos. En esa situación, ni Pachi Vázquez está capacitado para ser candidato a la Xunta, o puede serlo perfectamente, pero vamos, va a ser barrido por Núñez Feijóo, ni José Blanco puede ser candidato nunca a la Xunta de Galicia. Habrá que buscar o un tapado o una persona, no sé, quizá Camaño, quizá Miguel Cortizo, porque Camaño también se ha significado mucho con el gobierno Zapatero y es Zapatero. Quizá Miguel Cortizo sea sea el tapado del PSOE gallego. Yo creo que Cortizo ya está un poco amortizado también. Yo creo que Cortizo está para jubilar de una manera honrosa. Yo siempre pensábamos en principio que, diríamos que la sucesión lógica en Galicia iba a ser
Blanco iba a ser aquí el final de su futuro político, estaba orientado a venir a Galicia. Es más, yo dije en algún momento, y no sé si también alguno más, que a quien beneficiaba el caso Dorribo era a Pachi, sí, porque era el que podía quitarse de encima un posible adversario para ser candidato a la Xunta de Galicia. Pero yo mantengo que, igual que dije siempre, que que Rubalcaba era el mejor candidato para el PP, porque era el más vulnerable. Igual digo ahora, Pachi Vázquez es el mejor candidato, porque es el más vulnerable. Cuanto más pongas un candidato vulnerable, mejor para el partido que está en el gobierno o el que es oposición. Entonces, por lo tanto, si es Pachi es vulnerable, si es Francisco Camaño, que es lo que se considera en algunos sectores, incluso creo que él también se lo considera que es el futuro del socialismo en Galicia, pues también yo creo que es un candidato muy bueno para el Partido Popular. Muy bien, Ana. Adelante. Bueno, yo creo que una de las cosas más llamativas es que antes de las elecciones Pachi Vázquez quería de inmediato que se designase el candidato a la Xunta, y ahora han pasado las elecciones y quiere alargar el proceso. ¿Qué quiere decir? Pues que está en una situación muy débil, porque los resultados han sido muy malos. Y la campaña electoral Pachi Vázquez la centró en la Xunta de Galicia, la centró en atacar los supuestos recortes del gobierno de Feijóo. ¿Y qué ha pasado en las urnas? Que el Partido Popular ha tenido unos resultados históricos, es espectacular ganar en 307 de 312 ayuntamientos, y el PSOE ha bajado y además se sitúa por debajo de la media del PSOE en España, porque ese era uno de los objetivos que se había marcado Pachi, es decir, el PSOE tiene unos resultados en Madrid, pero nosotros vamos a tener un plus. Y sin embargo se ha quedado por debajo, con lo cual su situación en este momento es muy débil, porque como líder de la oposición en las urnas ha quedado totalmente desacreditado. Entonces yo creo que lo que intentará es, en estos meses donde va a haber tanto jaleo en torno al Congreso, pues ganar tiempo para poder consolidarse y ser el aspirante a la presidencia de la Xunta. Le vendrían bien un adelanto electoral, seguramente, a Pachi Vázquez, ¿no? Pero no tendría ningún sentido. Un adelanto electoral lo tienes que hacer en momentos de dificultad y que haya una justificación. Yo creo que le viene muy bien al PSOE decir el tema del adelanto electoral y algunos comentaristas, pero no hay ninguna razón objetiva. Sería un error. Creo que el presidente de la Xunta demuestra una generosidad tremenda hacia el pueblo gallego al asegurar el cumplimiento de la legislatura, porque pone los intereses de la ciudadanía por encima de los de partido. Anticipar las elecciones le daría al PP unos resultados increíbles. Alfredo, en este momento. Eso é o que se lle pide, é dicir, xenerosidade non, eso é simplemente cumprir a palabra que se ten que exigir a calquer político. Como estamos acostumbrados a políticos que nos han gobernado, que miraban más las encuestas, estoy con Arturo, me parece con todo cariño yo digo, pero me parece un exceso falar de xenerosidade cando alguén ten que cumplir as cousas, e como dice Arturo, él tiene capacidad para decidir cuándo convoca. Hombre, sí, claro, pero como acaba de decir, todos lo sabemos, a legislación, pero si non hai unha razón mínimamente objetiva e atentar, ademais, as eleccións, fíxate, incluso nun escenario como o País Vasco, que sempre, cando existía o terrorismo vixente e vivo, podía ser onde se justificara máis un adianto electoral, digamos, con tanta antelación, porque unha cousa que fagas un adianto electoral de 3 meses, de 6 meses, e outro, como sería neste caso, de un ano, digamos, en números redondos, non? Penso que non hai razóns obxectivas e bueno, o lóxico é que permañeza. Outra cousa ben distinta é de cara hacia finais de ano, porque todos sabemos, aí evolucionará moito ademais a propia acción de goberno do PP en Madrid. É evidente, como decíamos antes, que xa Merkel hoxe lle está exixindo e demandando a Rajoy que adopte medidas moi duras, e eu estou convencido que as vai ter que tomar, medidas impopulares probablemente, sin ser ele o responsable, iso é a realidade, senón que é fruto dunha situación herdada, pero aí, en función do nivel de exixencia que teña para cumplir con Europa, si hai unha política, digamos, antisocial, eso sí que lle pode pasar factura
ao goberno da Xunta, que vai ser o primeiro que asuma tras Andalucía no hay política más antisocial que generar 5 millones de parados. Mira, me sorprende, estás hablando del coste social que pueden tener los recortes. Yo creo que los ciudadanos españoles han demostrado que son mucho más responsables que el gobierno que tenían hasta ese momento, porque hemos visto en las urnas las comunidades donde se han hecho más ajustes y más recortes son las que ha tenido mejor resultado el gobierno. Es decir, en Castilla-La Mancha ha tenido un resultado espectacular el Partido Popular. En Cataluña, Convergencia y Unión, que es la que está haciendo los mayores recortes, bueno, pero le ha ganado al PSC. Que eu fixo esta maña, perdona. ¿Y Castilla-La Mancha qué resultados ha tenido? ¿Qué resultados ha tenido? Pero Castilla-La Mancha, y en Galicia, que según Pachi Vázquez había recortes, la gente estaba descontenta, ha tenido un aval en las urnas espectacular. Más de la mitad de los gallegos han dado su respaldo al Partido Popular. As cifras según como se No, un 52% es un dato objetivo, eso es uno de cada dos gallegos. Un 52%, evidentemente, pero bueno, o incremento en Galicia foi de 9 puntos, é dicir, que está moi ben, pero tampouco é que fora donde máis incrementou de toda España. Pero la diferencia, escucha, la diferencia entre el PP y PSOE en Galicia era antes del 15,89 y ahora es del 24,83%. 24,83%. A mí me sale un 22 y pico. No nos enredemos, el mapa es el que es, es indiscutible, no lo vamos a negar. Evidentemente las lecturas de las cifras tienen 1000 versiones, pero no nos enredemos en eso, porque sobre todo porque me queda un tema que me gustaría valorar y es la debacle, es la crisis que se produjo ayer, pero que hoy tiene un segundo capítulo en el Bloque Nacionalista Galego. Me gustaría hablar de ello. Pero me permite solo por permito 30 segundos. 30 segundos, chéganme con 20. Cando dices o que pasa en comunidades que recortaron moito, como pode ser Cataluña, Converxencia e Unión, ou Castilla-La Mancha, estás dicindo, pero tamén, Ana, tú non eres allea a saber que nun goberno de corte federal como prácticamente España sempre se lle pide máis os resultados ao goberno central e non aos autonómicos, non lles pasa a mesma factura. Pero de todas formas, el argumento del PSOE en la campaña era decir que las comunidades del PP se recortaba y hemos visto que los ciudadanos han avalado esos gobiernos. Agotado el tiempo. Eso está claro. Veamos cómo están las cosas en el Bloque Nacionalista Galego. Sabéis que ayer el carismático líder del movimiento Irmandiños, Xosé Manuel Beiras, no le gustó la falta de espíritu autocrítico que tenía el líder de la formación nacionalista, Guillerme Vázquez, al no reconocer que eran malos datos, ¿no? Y amenaza con que su formación se retira del Bloque Nacionalista Galego si no hay una verdadera regeneración en el Bloque Nacionalista, ¿no? Hoy el Guillerme Vázquez ha dicho que para él los resultados son dignos, que no son malos, pero que a pesar de eso pone su cargo a disposición del partido. ¿Por qué les cuesta tanto a los políticos reconocer las derrotas, cuando son derrotas de verdad? Porque, efectivamente hay un matiz, no han mantenido lo que tenían, ¿no? Pero es que todos los partidos nacionalistas han subido y el único partido no nacionalista de Izquierda Unida, ha pegado un giro o un ascenso espectacular. El bloque es de los pocos que no ha subido nada, que no ha sabido capitalizar la desilusión socialista, ¿no? Con todo me sorprende que no hablen de victoria, porque lo habitual en el bloque es que nosotros hablarían de victoria, con lo cual muy mal les ha tenido que ir para que en este momento digan que hemos ganado las elecciones. Vamos a ver, el bloque ha perdido 30.000 votos, nada menos. Se queda efectivamente con sus 2 escaños, pero es la única formación de izquierdas en toda España que no crece. El desastre ha sido un desastre sin paliativos para ellos. En esas condiciones, es decir, Beiras es un hombre que viene del pasado, es un hombre que de repente sale de la caverna, suelta una cosa y luego vuelve, y luego se vuelve a esconder, pues todos sabemos que es ciclotímico, en fin, no tiene ese problema. Pero Guillermo Vázquez es un elemento que dice, pongo mi cargo a disposición de la coalición, pero no dimito. Es un contrasentido absolutamente patético, es decir, cuando alguien pone su cargo a disposición de algo, es que está dimitiendo en ese momento. Pero pensando que no me lo acepte. Claro. Por eso dice que no dimito, es que si dimito me van a aceptar la dimisión inmediatamente, claro, me van a coger la palabra rápidamente. No, el bloque ha fracasado, el bloque lleva ya muchos años, es decir, desde el momento álgido que tuvo con Beiras,
que además coincidió con un comportamiento del viejo portavoz mucho más sensato de lo habitual, que era cuando pactaba con Manuel Fraga, cuando llegaban a acuerdos que eran buenos para la comunidad. Entonces aquellos no se lo perdonaron, le quitaron del medio, y según le quitaron del medio, el bloque empezó a bajar, empezó a radicalizar su mensaje, y cuanto más radicales son, más pierden, porque Galicia es una comunidad donde la sensatez del pueblo gallego no admite ese tipo de radicalismos. Bueno, está claro, por ejemplo, muchas veces que el bloque dice, no, es que esto es unas elecciones muy importantes para el pueblo gallego y que se tiene que mostrar por ahí fuera, y la gente de Galicia distingue perfectamente que ahora están votando a un congreso nacional y no están votando a un tema gallego. Y eso lo han demostrado, y yo me quedé perplejo en mi pueblo, en mi propio municipio, en Teo, donde el bloque ha sacado mayoría absoluta en las municipales y el PP ha sacado el 60% de los votos ahora, lo cual quiere decir que es un cambio radical de mentalidad. Dice, ahora voy a votar a el Congreso y ahora voto a mi ayuntamiento. Son planteamientos totalmente distintos, y yo creo que el bloque eso no lo tiene todavía asumido. Se cree que siempre va a seguir manteniendo la ilusión de que los nacionalistas le van a votar y que esto es Galicia y Galicia tiene que ser igual para las elecciones autonómicas que para las de Madrid, y eso no es así. Un voto ideológico, digamos. Un voto que la gente, los gallegos distinguen perfectamente en qué segmento están votando. Sí, yo aquí suscribo lo que dijo Beiras, que si Guillermo Vázquez cree que estos son unos buenos resultados es que necesita gafas, porque después, bueno, el desgaste del PSOE, todo el voto que se ha ido hacia otros partidos, por ejemplo, Izquierda Unida ha doblado el número de votos en Galicia, y que el bloque no fuese capaz de rentabilizar... Casi triplicado. Pues casi, sí, que el bloque no supiese rentabilizar esa pérdida de votos, y que incluso perdiese votos, significa que ha tenido un mal resultado, y como decía antes de Rubalcaba, yo creo que falta autocrítica también en el Benegas respecto a estos resultados. Perdona, luego hay otra cosa también que demuestra el planteamiento. Ellos empezaron el escrutinio con bastante miedo a sacar a algún representante. Por lo tanto, el hecho de que mantuviesen los dos es como si hubiesen ganado realmente. Sí, esperaban perder. Para su sensación era de haber ganado. Jorquera decía o que di Alfredo, de algún xeito. Decía fai un momento Alfredo, non falaron de Vitoria, Jorquera casi falaba de Vitoria, porque viña a dicir, as enquisas dabannos moi mal, decían que podíamos perder un, mantemos os dados e tal. E eu penso que esa é unha actitud, eu aí sí que estou con Beiras, que dices, Alfredo, que é ciclotímico, pero a mí me sigue parecendo que, bueno, home, polo menos intelectualmente é moito máis brillante que todo canto ten hoxe en día o bloque. Cuando sale da caverna é muchísimo mejor que todos ellos juntos. Claro, por descontado. Pero ademais é certo que eles nunca fan un análisis serio, e así están perdendo unha sangría constante de votos do bloque, isto co que dice Arturo, non saben conectar nin trasladar a súa imaxe de que un nacionalismo forte pode servir para defender os intereses de Galicia, como eles énchense de decir o que tú mencionabas ao principio deste programa, na pregunta que lle facías a diputada, a Marta, de que se erixen como a representación, a voz de Galicia en Madrid, pero logo non o saben transmitir a sociedade e vemos que van perdendo. E realmente, estou co que dice Ana, a Izquierda Unida gañou 42.000 votos e eles, como decías tú, Alfredo, son 29.000 e pico, 30.000 votos menos, e iso é que non están facendo as cousas ben, desde logo, non? E despois hai outro tema que tamén me gustaría falar ao fío desto. Si facemos unha extrapolación dos datos das estos, que como di Arturo, hai que diferenciar os procesos electorais, pero bueno, pode servir para marcar unha tendencia, o mellor non está tan alonxado, non? Si se celebraran autonómicas, é moi posible, é dicir, que os resultados non variarán moito para o bloque, e como digo, si se extrapolan eses datos, perdería 4 diputados o bloque, que é unha salvajada. Extrapolando los datos, el PP conseguiría 6 escaños más. 6 escaños por más. Eso yo hablaba de perdería PSOE. Yo la considero de Feijóo por un motivo. Hoy por hoy, Feijóo se aseguraría, convocando elecciones, una mayoría amplísima. Pero Alfredo, pero eso sería antidemocrático. Caramba, sabemos ya las cosas por los No, es una prerrogativa legal, no, es una competencia. Pero por Dios, pero yo creo que hay, pero más allá de la legalidad. Oye, que Zapatero ha adelantado las elecciones. Zapatero ha adelantado las elecciones. Ana, por Dios, adiantounos e todo o mundo estaba que non me vale o argumento. Sí, non me vale o argumento. O mellor me estedo empregando a palabra antidemocrática, pero desde logo non sería tolerable. E como xornalistas que somos, eu penso que hai que pedirlle a quenes ostentan cargos públicos e están no poder o cumplimento do que hai que cumplir.
ni más ni menos. Y la responsabilidad que demuestra en este momento el presidente de la Xunta. Vuelvo a decir, non podes utilizar as institucións para o beneficio partidario, Alfredo. Estamos rodeados de irresponsables en entonces todas las instituciones. nos vamos a unha república bananera, Alfredo. Es que, me sorprende unha persona da brillantez intelectual túa que sosteña esa de verdad, Alfredo. Insisto, y ya que me aludes esto directamente a mi brillantez intelectual, cosa que te agradezco muchísimo. No, pero sabes que eu digo convencido. Yo te insisto en que es un ejemplo que no siempre se da en la política española, como tenemos además un montón de casos. Tampoco hay ejemplos, ponme tú ejemplos en los que se hayan adelantado las elecciones por intereses, como digo, que te podía favorecer en tal, más allá de un año. Ponme un ejemplo. Más allá de un año. ¿Felipe lo hizo en su momento interesadamente? Sí. Bueno, Felipe González. Sí. No. Por ejemplo. Sí. No. Si por estás hablando de situaciones, por ejemplo, no. Hubo situaciones do 93 al 96. Difíciles en las cuales se adelantan porque y hubo situaciones difíciles en las que no se adelantaron. Precisamente el caso de Touriño, por ejemplo. Claro. ¿No? A lo mejor si las hubiese Si adelantado. Zapatero hubiera adelantado las elecciones un año, en este momento estaríamos en situación mucho mejor de la que estamos. Con lo cual fui responsable a no adelantarlas. Pero non é comparable. Por motivos, por favor, porque no quieres tú que es comparable. Amigos, por favor, llegamos al término. Ha sido apasionante la última parte de este debate y de este duelo entre periodistas, me alegro. Muchas gracias a todos vosotros. A vosotros cuatro, evidentemente, les veré el viernes y sábado porque tenemos un congreso de periodistas de Galicia aquí en Santiago, viernes y sábados, ¿no es así, Arturo? Nuestro presidente organiza, la Asociación de Periodistas de Galicia organiza un interesante encuentro para debatir y analizar el futuro de los medios, de todos los medios, digitales, prensa escrita, radio, todos los medios de comunicación. Y de los profesionales de los medios, que son los que están en estos momentos debatiendo cuál va a ser nuestro futuro. Cuál va a ser nuestro futuro empresarial, cuál va a ser nuestro futuro profesional también, la salida para muchísimos jóvenes que están en estos momentos estudiando esta hermosa pero difícil carrera. De todo eso hablaremos este fin de semana. Viernes y sábado aquí en Santiago, en el Hotel Puerta del Camino, ¿no es así? Pues allí os veo a todos vosotros. Muchas gracias, José Manuel, por haber estado con nosotros una vez más. A vosotros. Ana, gracias como siempre. Arturo, gracias. Alfredo, gracias. Y a todos ustedes les deseo una feliz noche. Les espero pues este pasado mañana, el jueves, con el debate de Galicia Opina, la tertulia ya de debate político de los diputados. Hasta entonces, muy buenas noches.